El sábado pasado, en el Congreso de la Federación Rural, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, hizo una profunda autocrítica, casi catártica. Ante la audiencia, Matos admitió que como productor, gremialista y gobernante, fracasó en transmitir la importancia del sector agropecuario al resto del país. Concretamente, al hablar sobre sequía, Matos destacó que nadie se dio cuenta de los impactos del déficit hídrico hasta que se anunció por primera vez que algunos centros poblados solo tendrían agua potable para 15 o 20 días. Eso demuestra falta de conciencia agropecuaria, exclamó, y asumió su parte de la responsabilidad en el fracaso de la comunicación en este tema. No hemos sabido transmitirle la importancia que tiene este sector del país. Y eso pasa también hasta en los temas de carácter legislativo, donde claramente los legisladores son el reflejo de la propia sociedad. Entonces, hemos fracasado en absoluto en poder transmitir la importancia que tiene el sector agropecuario. Lo asumo como productor, como gremialista en el pasado y lo asumo hoy como gobernante. No hemos tenido la capacidad de transmitir y creo que algo debemos hacer para cambiar esa visión, porque es absolutamente importante que tengamos. El lunes, acá en la tertulia, discutimos a propósito de los dichos de Matos y cuánta conciencia agropecuaria tenemos los uruguayos. En ese intercambio surgieron varias puntas, pero además llegó un mensaje de Gustavo Gariboto, uno de los responsables del espacio Conexión Interior acá en Perspectiva. Él recordaba que en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca existe desde el año 2017 el programa de promoción de la conciencia agropecuaria y lo destacaba como una incipiente política de Estado. Gustavo lo tiene claro porque es coordinador, es el coordinador nacional de ese programa desde el año 2020. ¿Ustedes lo conocían? Bueno, ¿qué es ese programa? ¿Qué líneas de acción desarrolla? ¿Por qué es importante que en la población exista conciencia agropecuaria? Vamos a charlarlo con él. Gustavo, buen día. Gracias por acompañarnos ahora desde otro lado, ¿no? Ahí como entrevistado. De este otro lado del mostrador. Buen día, Emiliano, audiencia, y un gusto poder estar acá en la radio charlando de este tema que me adelanto a decir que sí, que es un tema importantísimo, que es un tema vital y que efectivamente yo comparto, y también me hago cargo, yo comparto con el ministro, que es un tema que no hemos sabido trabajar, pero en el cual estamos trabajando. Desde el año 2017, o sea, este programa se creó en la rendición de cuentas 2017, tercer gobierno del Frente Amplio, y continúa ahora con una administración de signo político diferente. Sí, y por eso yo me adelanto y lo digo siempre, que esto es una política de Estado incipiente, porque esto nace como una política pública llevada adelante por una administración anterior, que lo crea por ley, le da su ubicación en la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Ganadería, pero funcionando en la órbita de la Unidad de Comunicación Organizacional y Difusión del Ministerio de Ganadería, lo cual ya da una pauta de por dónde van las patas. Esto tiene un componente muy, muy grande de comunicación, y esa política pública se comienza a transformar en una política de Estado, porque efectivamente una nueva administración, un nuevo gobierno, que además es de signo político contrario al anterior, lo toma como propio, sigue trabajando en eso y lo apoya, y así fueron las señales, en el caso mío, cuando ingreso a esto como coordinador del proyecto en esta etapa, trabajando desde la FAO, apoyando al Ministerio de Ganadería en estas cuestiones, son las señales que recibimos de la importancia que este tema tiene y de que efectivamente esto es algo que tiene que hacer con las luces largas, como suele decirse, ¿no? Hay un convenio FAO con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. Exactamente. En esta etapa se está trabajando con el apoyo técnico de la FAO, pero es bueno reconocer que esto nace inclusive antes de ese año 2017 y la ley de rendición de cuentas que se vota en el 2018, y esto se puede rastrear los aspectos formales desde los años 2013-2014, involucrando a públicos y privados que empezaron a trabajar y que dieron las bases de este funcionamiento, y también en la administración anterior, también en la Unión de Comunicación, se estuvo trabajando muy fuertemente, y buena parte de lo que ahora estamos pudiendo hacer es gracias a las bases y sobre todo a las muy buenas etapas de diagnóstico y de rumbos de
qué debe ser la conciencia agropecuaria, más allá de lo que la ley también proponía como lo que era el trabajo en promoción de conciencia agropecuaria. Definamos el concepto, porque es importante para seguir charlando, ¿no? En el Ministerio se explica, conciencia agropecuaria es el conocimiento responsable de los ciudadanos sobre el sector agropecuario y su incidencia en la economía, el ambiente y la sociedad. Exactamente, y eso es una definición, y yo voy a retomar también lo que mandata la ley. La ley lo que dice es que esta política tiene 4 patas: promover la conformación de una cultura del agro, fomentar el conocimiento responsable de los ciudadanos sobre el sector agropecuario y su incidencia en la economía, ambiente y sociedad, interactuar con la institucional pública y privada, articular la comunicación y la educación. Y en realidad, conciencia agropecuaria se enfrenta también, suelo decirlo, se enfrenta con una primera dificultad, que es una expresión, un término que por quienes los usan tiene bastantes polisemias. Es decir, muchos de los que la utilizan le dan o le damos un significado diferente, que no necesariamente estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de conciencia agropecuaria, y eso ha sido uno de los principales escollos, porque son de esos reclamos insistentes: tenemos que tener conciencia agropecuaria. Bueno, pero ¿qué quiero decir cuando digo que estoy reclamando conciencia agropecuaria? Una primera aproximación que hicimos es, definámoslo por lo que no es, antes de embretarnos en poder decir qué es. ¿Qué no es? ¿Qué no es? Y lo que no es conciencia agropecuaria es la defensa corporativa de un sector. Y eso me parece que es muy relevante, porque eso ayuda justamente a ese objetivo de que es algo que involucre a todos los ciudadanos. No puede ser como política pública, como política de Estado, la defensa corporativa de un sector. Por lo tanto, involucra transversalmente a toda la sociedad, a los directamente involucrados, a los que en el imaginario son los directamente involucrados, pero también, y en pie de igualdad, al resto de la sociedad. Y yo creo que esa es una muy buena aproximación para poder entender. Y una segunda pata que también parece relevante es el trabajar sobre una visión unificada del país en torno a los sistemas agroalimentarios sostenibles, que es una expresión larga, pero en la cual tiene también rumbea muy bien sobre la importancia que tiene la actividad desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, por simplificarlo en las 3 grandes patas, y que eso involucra a todos los uruguayos. Ahora, ¿por qué es necesaria la conciencia agropecuaria? Se van a preguntar varios oyentes. ¿Por qué? ¿Por qué tanta inquietud con esto? Por varias razones. La primera es que somos un país en el cual la actividad agropecuaria tiene mucha importancia, y que somos un país que muy tempranamente entró en un fenómeno que luego entraron otras naciones, que es el de la urbanización. Uruguay muy tempranamente, en el siglo XX, comenzó una urbanización muy grande. Nosotros hoy tenemos, en números redondos, el 95% de los uruguayos viven en centros urbanos. Solamente el 5%, un poquito menos, es población rural dispersa. Eso genera, y está muy bien reportado, bien diagnosticado por informes nacionales y por trabajos académicos también internacionales, que eso comienza a generar un alejamiento, una pérdida de percepción, de comprender qué es lo que está ocurriendo más allá de el ámbito en el que me muevo. Y en un país de base agropecuaria, como es el nuestro, que no, y quiero aclarar, porque también tenemos un problema, que es que normalmente estamos buscando la pata en la cual podemos disentir con lo que dice el otro, en vez de entenderlo en el buen sentido de lo que el otro está diciendo. Cuando nosotros decimos que somos un país de base agropecuaria, por supuesto que no estamos negando todo el resto de las actividades, y no la estamos negando, pero de verdad no la estamos negando, y en realidad lo que queremos es que haya actividad agropecuaria, que haya actividad turística, que haya actividad... Eso creo que hay que dejarlo también desde el vamos aclarado. Esa creciente urbanización hace que para muchísimos de nuestros compatriotas lo rural, lo agropecuario esté alejado. Lo tienen como una rémora de sus padres. ¿Y eso es un problema? Y eso es un problema porque somos un país que precisamos tener nuestro territorio ocupado. Precisamos la gente viviendo, respirando campo. Yo a veces lo digo de otra forma, Emiliano. Cualquier uno que tú agarres por la calle, aunque no haya nunca pateado una pelota de fútbol, habla en clave de fútbol, ¿no? Utilizamos expresiones de fútbol, ¿no? Quedé en Orsay, salió con la plancha. Son todas expresiones del fútbol, aunque nunca hayamos jugado el fútbol.
Y eso hace a la constitución de lo que somos. Bueno, y eso es una necesidad que el país tiene. Tenemos que poder entender y poder respirar en clave de agro, nos dediquemos o no nos dediquemos, y lo podamos comprender, pero no lo podamos comprender para satisfacer la demanda de un sector, lo podamos comprender porque veamos que allí hay posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de vivir, de cultura, y por lo tanto es un cambio cultural, y como todo cambio cultural, te imaginarás tú y se imaginarán los oyentes que un pequeño proyecto de esta naturaleza es simplemente un pequeño granito de arena que se apoya en otras cosas y que debe seguir en otras. Estaba mirando los mensajes de los oyentes y ya llegó. Ya llegó lo que yo me esperaba. En varios sentidos. Ahora voy a ir tomando algunos ejemplos, pero uno de los temas que yo esperaba, uno de los planteos que yo esperaba es este que hace José Luis de Malvín, que refiere a Nueva Zelanda. Dice, Nueva Zelanda es un ejemplo de país donde hay conciencia agropecuaria. Para eso han trabajado mucho en las empatías entre campo y ciudad. Sí, esos así tienen... Efectivamente, yo lo comprobé. Yo estuve en Nueva Zelanda y lo comprobé. La economía agropecuaria está presente con mucha fuerza en la población. Los habitantes de ese país siguen con atención, por citar un caso, lo que ocurre con los precios de los productos del agro, ¿no? Si sube el precio internacional de la leche, no solamente están enterados, sino que a diferencia de nosotros no se enojan, no se amargan, porque saben que aunque en el corto plazo esa suba puede perjudicar algo en los bolsillos con el precio interno, a la larga y en el fondo hay un beneficio importante para la sociedad en su conjunto. Este fue un tema que apareció en las charlas, en aquella visita que tuve yo. ¿Qué impresión tenés en esa materia? Que sí y que no a la vez, que sí que efectivamente es así y que eso es así porque se ha trabajado y se ha trabajado mucho. También obedece a un contexto y a una realidad que es la neozelandesa, que no es la misma que la nuestra. No son iguales los países. Son iguales. Tienen puntos en contacto, pero también tienen una cantidad de diferencias. Sí. ¿No? Y yo voy a hablar como agrónomo, ya no con el sombrero de ahora de conciencia agropecuaria, como agrónomo, que al país no le ha ido bien cuando quiso imitar, hacer un control copy de lo que hace Nueva Zelanda, ¿no? Y eso también es bueno hacerlo. Pero también digo que siendo cierto eso, estas cuestiones son procesos. La realidad es que eso también se va perdiendo, y por eso, y en la etapa anterior de conciencia agropecuaria, se trabajó y se vio mucho qué era lo que ocurría en otros países y la preocupación en otros países de trabajar en este tema, porque lo que se advierte es que esa conciencia se va perdiendo gradualmente y que por lo tanto es necesario mantener esa llama, mantenerla viva. Y la otra cosa que quiero agregar es que no es solo trabajar en información, en datos, en seguimiento de precios, en tecnologías, es mucho más, es poder comprender la vida y enamorarse de ese modo de vida y entenderlo también como propio, y yo insisto con eso. Ahí vas al término que aparece entre los objetivos que recién leías, ¿no? Promover la conformación de una cultura del agro. De una cultura del agro, que era lo que yo traducía al español diciendo, bueno, tengamos así como respiramos fútbol, respiremos agro. Y si me permitís, yo quiero poner dos datos de esa etapa anterior de conciencia agropecuaria, de esos primeros trabajos en el que conciencia agropecuaria es algo que es una construcción colectiva y en proceso, y eso también me parece importante, y es muy, muy relevante poder tomar decisiones informadas, para los cuales, mirá, en el año 2017, 2018, se hicieron muy buenos estudios de opinión pública para entender justamente cómo piensa el ciudadano de a pie, cómo ve el ciudadano de a pie al sector. Es larguísimo, pero voy a resumir en 3 slides que me parecen datos relevantes. Una primera pregunta es si el campo es o no importante. Se le preguntaba en todo el país, ciudades más de 5.000 habitantes, con todo el rigor, ¿no?, de equipos consultores. Bueno, se le preguntaba si el campo es o no importante. Y vos fíjate que para prácticamente el 90% de la población, el 85% de la población, la respuesta natural era sí, el campo es importancia. Y eso lo dijo, el campo es importante o muy importante, el 87% de los montevideanos y el 84% de los habitantes del interior. Lo mismo, esas diferencias no son significativas. Bien,
cuando se les pregunta por qué, es básicamente porque aporta al desarrollo económico del país. Quiere decir que esa primera observación que tú a veces habrás seguramente escuchado que la gente hace, que es que el uruguayo no sabe, no le da importancia al campo, no entiende si el campo es importante o no, esta información la matiza. No, los uruguayos saben que el campo es importante. Lo segundo, también me parece tremendamente relevante, es que eso no tuvo diferencia en función de dos variables que fueron analizadas. Uno, la identificación ideológica de los entrevistados, y dos, el partido político al que votaban. Y para salir de partidos, digo porque son elementos que a veces contaminan, lo quiero decir en el buen sentido, que contaminan la discusión de estas cosas. Fíjate que en un rango que iba de izquierda a derecha, pasando por centro-izquierda, centro y centro-derecha, la respuesta de los entrevistados es que de cuál es la importancia del sector agropecuario era exactamente la misma. Todos votaran lo que votaran, y tuvieran la identificación ideológica que tuvieran, señalaban que el campo es muy importante en valores iguales o superiores al 85%. Y termino con esto, porque también me parece relevante y en realidad era un poco lo que a mí me parecía importante poder mencionar, que fue cuando me motivé a escribir. Después de la tertulia, sí, por lo que se decía en la tertulia. Cuando a esas mismas personas de Montevideo y el interior se les preguntaba, que respondieron un 85%, que el campo es muy importante, se les preguntaba ¿qué importancia ve en el sector agropecuario como oportunidad de desarrollo para usted o su familia? Trabajo, estudio, crecimiento. Casi 50% decían que tenía poca o ninguna importancia. Y eso es por qué precisamos conciencia agropecuaria. Nosotros como uruguayos decimos, como sociedad decimos, es importante porque el país vive de esto. Sin embargo, cuando nos preguntan, ¿y usted se imagina en eso? ¿Se imagina vinculado a eso? ¿Encuentra vínculos de desarrollo personal para usted, para sus hijos, en función del entrevistado? Casi la mitad de los uruguayos decían que eso tiene poco o ninguna importancia para su vida, y esos valores de poco o ninguna importancia aumentaban cuando eran joven, aumentaba a mayor nivel de formación y aumentaba con el nivel socioeconómico. Conforme aumenta el nivel socioeconómico, aquello nos parece que es más lejano. Entonces, yo creo que con eso doy una respuesta en base a información, no a talenteo, en base a información de por qué es importante trabajar en conciencia agropecuaria y el enfoque que le damos. Yo te decía, Gustavo, que entre los mensajes de los oyentes aparecieron dos temas, por ejemplo, que era para mí evidente iban a aparecer. Me parece bien que los urbanos tengamos conciencia agropecuaria, pero me parece que debe ser de ida y vuelta. Sí. Y entonces dice, integración. Ejemplos. La bonanza de los exportadores perjudica a la población urbana con precios de exportación que se transmiten a lo interno sin que existan las mínimas condiciones. Otro. El uso incorrecto de los agroquímicos, que no sabemos cuánto afecta a nuestra salud o el medio ambiente, ida y vuelta, campo y ciudad, y no solo en un sentido como reclaman los productores. El otro, conciencia agropecuaria sería conciencia del daño ecológico que genera la actual forma de producir, el uso de agrotóxicos, etcétera, dice el oyente. Ahí es parte del nudo gordiano de la conciencia agropecuaria y de cómo gestionar y trabajar sobre esas diferencias que son reflejo de lo que ocurre en la sociedad, que tenemos esos enfrentamientos. El esfuerzo que nosotros hacemos es salgamos del enfrentamiento, salgamos de la consigna, que es de un lado y del otro, también digámoslo, pero que no es de todos los actores de un lado y de todos los actores del otro. Y ahí me parece que eso también es importante. Muchas veces la tentación es la de amplificar determinadas voces, porque son las voces que, porque tienen un buen efecto. Ahora, esas voces son las voces mayoritarias. Por otro lado, cuando alguien hace una crítica de un lado o del otro, ¿efectivamente refleja la realidad de lo que está ocurriendo? ¿Lo que está ocurriendo es eso, sin matices? ¿Hay avances, no hay avances? ¿Hay un camino? Hay mucha simplificación. Enorme simplificación. Mucha simplificación en esta discusión. Muchísima sobresimplificación, además una sobresimplificación que parte desde trincheras discursivas desde las cuales nos
nos abroquelamos en eso para desde ese lugar encontrar de dónde te puedo pegar por debajo de la línea de flotación de lo que sea. Y eso es algo que desde el primer momento en Conciencia Agropecuaria hemos procurado mantenernos al margen, estar al margen de eso, pero no ignorar que eso ocurre y tratar de gestionar esas diferencias, y por eso la vocación es la de... Yo decía al principio, esto está en la unidad de comunicación del Ministerio, donde trabajamos el equipo de Conciencia Agropecuaria con los propios comunicadores del Ministerio y el resto de la institucionalidad. Tiene una pata muy fuerte de comunicación y utilizamos ciertos elementos de lo que se denomina comunicación para el desarrollo, que es una forma de comunicar que efectivamente involucre, porque esto es de ida y vuelta, y por eso también, Emiliano, yo decía al principio, esto no es la defensa corporativa de un sector, o dicho de otra forma, esto tampoco es salir a catequizar sobre las bondades de lo que hago, y mucho menos hablar de todo lo malo que tú haces. Es una cosa absolutamente diferente, y efectivamente lo que propone es tengamos una visión integradora del país que involucre todo eso y que nos cambie nuestras actitudes mutuas. Yo no puedo reclamar que tú cambies si yo no estoy dispuesto a cambiar. Y eso se trabaja, y hay metodologías para trabajarlo, y hay formas de hacerlo, y para eso es necesario encontrar los acuerdos, los socios, y transitar junto a ese camino, que es un proceso, yo insisto con eso, de construcción colectiva, y podemos dar cantidad de ejemplos de lo que se ha hecho en estos 6-7 años. Dice Gonzalo, a propósito de simplificaciones y a propósito del mensaje que yo leí hace unos minutos, lo que se usa son agroquímicos, no agrotóxicos. Está buena la observación, porque es un hecho que hay mucha gente, sobre todo en Montevideo, que cuando se refiere a este tipo de productos se usa el término agrotóxico al barrer, ¿no? Y mira, y ahí te iba a decir... que pueda haber alguno de estos agroquímicos que según cómo se los use resulten tóxicos, es una cosa. Pero que todos sean agrotóxicos es una barrabasada, ¿no? Sí, y ahí quiero aprovechar a hacer una cosa que es colateral, pero que me parece importante. También a veces caemos en esto, en una posición algo maniquea entre que esto es Montevideo e interior. Y yo quiero insistir, porque lo decía en esa información de equipos que comenté, pero también resulta muy claro que el nivel de conocimiento que tiene un habitante de una ciudad, inclusive de un pueblo del interior, en relación a lo agropecuario, a lo rural, muchísimas veces, es el mismo nivel de conocimiento que tiene alguien acá en la Plaza Independencia, alguien de 18 y ejido. O sea, el problema, entre comillas, no es solo en Montevideo, decís. No, y no entre comillas, es decir, el problema no es en Montevideo versus el interior, y te digo más, tampoco es los propios, en el propio sector rural. Lo voy a poner con un ejemplo, como yo a veces vengo con otro sombrero, normalmente vengo con otro sombrero acá, la audiencia sabe que yo viví muchos años en Tacuarembó. Para muchos de los productores con los que yo trabajaba, productores ganaderos del área extensiva, de pronto un productor hortícola del cinturón de Montevideo o de Canelones es mucho más parecido a alguien de 18 y ejido que a él mismo. Lo ve más parecido a un urbano que a él mismo. Pero sobre todo lo del principio, no hay esto no es Montevideo interior, porque lo que ocurre, para bien o para mal, en la visión que tiene el habitante de Montevideo, se reproduce exactamente igual con los habitantes del interior. Existe probablemente una proporción mayor de gente más directamente vinculada, pero también el grueso vive absolutamente de espaldas o ajeno, como quieras mencionarlo, a lo que está ocurriendo mucho más cerca de su casa que alguien de Montevideo. Y tenemos también muchas experiencias valiosas de trabajo en eso, en ciudades y pueblos del interior, donde gurises de liceo, de liceos de las ciudades, en 4 departamentos diferentes, muchos de ellos fue la primera vez que fueron al campo a través de iniciativas que hicimos. Fue la primera vez que fueron al campo. Curioso, para muchos seguramente un descubrimiento en este momento, ¿no? Exactamente. Enseguida retomamos la entrevista, seguimos discutiendo a propósito del concepto de conciencia agropecuaria, que es por qué resulta necesaria en nuestro país, de qué manera se la promueve, de qué manera, al revés, de qué manera se la bloquea, qué es lo que se puede hacer y que va en contra, implica al revés un retroceso. ¿Hay conciencia agropecuaria en Uruguay? Debe haberla. ¿Por qué? El lunes discutimos este tema en la tertulia a partir de un planteo que hizo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, en el Congreso de la Federación Rural el sábado pasado. Bueno, hoy
Estamos entrevistando a Gustavo Gariboto, que los oyentes conocen porque es uno de los responsables del espacio Conexión Interior, pero que resulta que además es coordinador nacional del proyecto Conciencia Agropecuaria, que se creó en el ámbito del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el año 2017. ¿Te quedaste con algo picando en el final del primer bloque, Gustavo? Por ejemplo, a propósito de lo que decían los oyentes, ¿no? Las respuestas que venían de los oyentes. Esa especie como de pulseada que se plantea, ¿no? Esa especie como de intercambio, tiroteo. Sí. Que además eso es lo que se reproduce en cualquier ámbito en los que vamos a hablar de estos temas de conciencia agropecuaria. Siempre sale eso de decirlo desde mi recorte de la realidad, de mi visión de la realidad, y de decirlo muchas veces, no digo que sea en el caso de los oyentes, pero muchas veces con desconocimiento de lo que se hace. ¿Desconocimiento, por ejemplo, de qué? A ver, un caso. Por ejemplo, de todo lo que ha avanzado el país. Tú hablabas de los agrotóxicos, de todo lo que ha avanzado el país en la regulación de los agroquímicos que se utilizan. Y ahí hay mucho trabajo. ¿Es la perfección? ¿Es la excelencia? No, seguramente no, porque nada de lo que hacemos es excelente. Pero son procesos, son avances. Y finalmente, y dependiendo de quién sea el actor que esté hablando, cuando yo digo algo, lo digo en el sentido constructivo porque efectivamente quiero sumarme a algo para mejorarlo, o lo digo porque me encanta, le di la estocada y me quedo contento de que confirmé mi sesgo de visión para el lado que sea. Yo insisto con eso, ¿eh? Acá no hay inocentes acá en ese sentido, pero también hay grandes masas silenciosas que hacen conciencia agropecuaria independientemente de que exista un programa de conciencia agropecuaria. La hacían de antes, la hacen ahora, trabajamos con ello y la seguirán haciendo después, y lo que buscan es, bueno, de qué manera ir derribando esas trincheras discursivas que yo decía antes, de qué manera poder sumar a esa visión que tenemos de país, en el cual esto implica un diálogo, implica, te cuento mis preocupaciones, quiero que las entiendas, me interesa saber tus preocupaciones, quiero entenderlas, y hagamos una síntesis juntos de eso, pero genuinamente juntos. Conciencia Agropecuaria, yo decía al principio, es un proyecto que tiene una pata muy fuerte de comunicación, pero no es la comunicación publicitaria, no es empaquetar una cantidad y hacer un video muy bonito para vender una idea. No estamos vendiendo un shampoo, no se está vendiendo un jabón, se está tratando de trabajar en una visión de comunicación para el desarrollo, y utilizamos parte de las bases conceptuales de la comunicación para el desarrollo para trabajar sobre eso. Veamos algunos ejemplos de lo que están haciendo, algunos, 2 o 3. Comienzo, una pata muy importante y que además siempre es reclamada, es trabajar con la educación, ¿verdad? La educación es medio la madre para todo. Y en su momento, también en la etapa anterior, hay algo que a mí me gusta mucho, que decía Agustín Canzani, que hizo un trabajo muy interesante para Conciencia Agropecuaria, que dice: tratemos de liberar a la educación de ser la educación formal, me refiero, ¿no? Tratemos de liberar a la educación formal de tener que ser la responsable de solucionar todos los problemas del país. Sí, es cierto que la educación tiene que trabajar en todo, bueno, pero no digamos que para todo para la basura, para los modales, para todo, le damos esas atribuciones y le exigimos, más que le damos, le exigimos que sea la educación formal la que trabaje en eso. Dicho eso, y sacándole esa responsabilidad de que tiene que solucionar todos los males, lo cual es absurdo pensarlo así, nosotros hemos trabajado mucho con la educación y pretendemos seguir trabajando con la educación, y la verdad que lo hemos podido hacer muy bien, pese a la pandemia, porque otra cosa que quiero mencionar, nosotros empezamos este proyecto, a ejecutar este proyecto, que fue un proyecto aprobado en la administración anterior, pero que la propia administración anterior dijo, como ya era inminente el cambio de gobierno, no arranquemos ahora, esperemos que venga el nuevo gobierno, que asume que el nuevo gobierno le quiera dar los énfasis que le parezcan. Yo eso lo rescato y lo digo siempre porque creo que eso hace a esa visión alta. Y quiero recordar también en la exposición en la Expo Prado del año pasado, que el ministro Matos invitó a los exministros, entre ellos Tabaré Aguerre, que fue en su administración cuando esto apareció. Tabaré Aguerre hizo mención en la Expo Prado a ese trabajo, a ese aporte, y rescató esto. Yo creo que eso habla de la parte buena que podemos tener como uruguayos. Entonces, nosotros
trabajando con la educación, hemos trabajado, por ejemplo, bien al inicio del proyecto, y hemos tenido que modificarlo justamente como consecuencia de la pandemia que decía recién, es una iniciativa junto a la Facultad de Agronomía, junto a la Comisión Nacional de Fomento Rural y junto a la ANEP, trabajando en 4 departamentos, en 4 territorios, en el entorno de la ganadería familiar, de la ganadería extensiva, que dicho sea de paso es la principal actividad en cuanto a cantidad de productores, a ocupación territorial en nuestro país, por supuesto la ganadería en cuanto a las divisas, eso creo que queda muy claro. Y se trabajó en diferentes dimensiones. Por ejemplo, en Salto se trabajó con gurises de liceo o de UTUS, urbanos de Salto, en el eje de la salud. ¿Por qué? Porque en Salto hay un enclave universitario que trabaja el tema salud. En Tacuarembó se trabajó sobre la pata de la alimentación. En Paysandú sobre los bienes culturales. Entonces me dicen, bueno, pero ¿cómo puedo atar bienes culturales con la producción ganadera? Bueno, así fue, y en Río Negro sobre el eje biodiversidad. Y eso permitió un intercambio que estaba previsto que los gurises urbanos del liceo pudieran ir y quedarse en casa de productores, vivir la vida del productor, acompañarlos y luego volver y contarle a sus compañeros, vi esto, conocí esto. No lo pudimos hacer por la pandemia, pero sí lo hicimos en instancias de talleres, algunas virtuales, en un trabajo que fue de todo un año, acompañando esos procesos de lo que se trabajaban con los profes a los que se les invitaba. Profes de geografía, por ejemplo, decían, me encanta el tema, me cuelgo porque me interesa. En otro caso era otro profe de otra materia, y que además pudo terminar, porque la pandemia ya se fue levantando, pudo terminar con encuentros en cada uno de esos 4 territorios con los productores, yendo a ver que los productores pudieran contar, generando espacios además de intercambio de esos gurises liceales con los agrupamientos escolares, las escuelas rurales de esa zona, en definitiva mostrando esa trama social, ese tejido social que es nuestra ruralidad, y que el productor, además de ser productor, es un ser humano que vive, que trabaja, que tiene vínculos, capaz que él mismo tiene una ocupación en la ciudad, si no es él, es su esposa, su hijo, su marido, su padre, está toda esa vida, poderla vivir, poder intercambiar, y era muy lindo ver gurises bien urbanos de liceo, vistiéndose como se visten los gurises, compartiendo con gurises de campaña, que se visten como se visten los gurises de campaña, y charlando e interactuando con los gurises de escuela, de esos agrupamientos escolares, dándole valor, y que esos gurises también se sintieran, che, mirá qué lindo que es mi pago, cómo esto sorprendió a estos otros gurises. Eso generó un cambio, y ahí estoy mencionando un ejemplo, y voy a mencionar, si tenemos un ratito más, un par de ejemplos más. También es una etapa anterior, pero me parece importante, un trabajo muy lindo que se hizo con la Universidad de Montevideo, con los estudiantes de comunicación, a los cuales como parte, se les ofreció la posibilidad de trabajar como profesionales futuros en comunicación, en generar algún tipo de material vinculado a estas cuestiones de conciencia agropecuaria. Ahí tuvieron también algunas instancias de ir a territorio para familiarizarse, porque no todos tienen, y sobre eso se me acordar que quiero mencionar algo sobre la comunicación que me parece importante al final, y el vínculo con lo rural. Entonces esos estudiantes, como parte de su carrera, realizaron, algunos un audiovisual, otros una entrevista, otros un programa de radio, como parte de las actividades prácticas, y eso se hizo con la Universidad de Montevideo. Y luego trabajos que tenemos con la ANEP. Nosotros el año pasado hicimos una iniciativa muy linda para todas las escuelas urbanas del país, una convocatoria a que, mira qué interesante, gurises de 4º, 5º y 6º de escuela, de todas las escuelas urbanas del país, pudieran contar a través de expresiones artísticas su vínculo con la ruralidad, su vínculo con estos sistemas agroalimentarios sostenibles. A ese concurso se presentaron una cantidad de escuelas. Bueno, como todo concurso no pueden ganar todos, ganan algunos, pero eso permitió que a lo largo del año esas maestras que voluntariamente se sumaron a esto, fueran trabajando esos temas, se les generó insumos a esas escuelas, permitió intercambios,
Y eso terminó, bueno, después, por supuesto, con lo que a los gurises más les gusta, siempre que es los distintos premios, las distintas cosas, pero permitió ir sembrando esas iniciativas de intercambio, de conocer, de diálogo, como hay muchas otras. Hablabas con Carlos Guinovar la semana pasada sobre su iniciativa de las cartas, que también es una iniciativa... Es un proyecto divino, ¿no? Divino proyecto. Entonces, y como eso hay muchísimas cosas, y parte de lo que hacemos en Consejo Agropecuaria es contribuir nosotros decimos que el Consejo Agropecuario busca tender puentes. Muchas veces no es necesario tender puentes, alcanza con iluminarlos, con ayudar a iluminarlos, con darle un impulso desde este lugar más central a las cosas que ya ocurren en los territorios. La semana pasada, y termino con este breve raconto de la pata educativa, fuimos a Sarandí del G, una pequeña localidad del departamento de Durazno, limítrofe con Florida, sobre el río G, y allí tuvimos una actividad en una cooperativa El Fogón, con gurises de una escuela, la escuela 74, que a iniciativa de ellos empezaron en la escuela a recibir los envases de plástico de la ciudad, ¿no? La gente toma un refresco, ¿no? Todo eso lo recibían. Y fíjate que a partir de eso, en acuerdo con la cooperativa, esos envases van a la cooperativa con una enfarradora de lana. La lana, cuando se esquila, una de las formas más modernas de embalarla es se enfarda en unos fardos, se envuelve en polietileno. Bueno, es utilizar esa misma enfarradora de lana, cuando no está usándose para el fin al que está diseñado, para hacer un fardo con todos esos plásticos, un convenio luego con una empresa que los devuelve en piques, postes, ladrillos de plástico, y ahí tuvimos una jornada donde estuvieron los directivos, el alcalde, todas las autoridades, pero además los gurises de la escuela contando su iniciativa, los productores recibiéndola, mostrando, ya se aprovechó también a mostrar lo que es la cooperativa, a mostrar la lana, porque si dijimos que estamos enfardando, estamos utilizando una enfardadora de lana, a esos gurises hay que contarle, ¿y qué es la lana? ¿Y cómo es la lana? Entonces pudieron ver un top de lana, y ver las caras de esos gurises tocando un top de lana. Bueno, eso es una integración, y que termina con esto. Esa iniciativa en Sarandí del G ahora la está desarrollando la propia intendencia, el propio municipio, escalando esa iniciativa. Eso no lo hizo Conciencia Agropecuaria. Nosotros estamos fomentando en un programa que se llama Uniendo Voces, que se muestren ese tipo de cosas. Y tampoco este programa del Ministerio impulsó el espacio que tenemos acá en Perspectiva, Conexión Interior, en el que tú estás. Es una casualidad absoluta. Pero creo que Conexión Interior contribuye, busca justamente aproximar, esa es la idea, ¿no? Ese espacio que tenemos los lunes y que tiene como coordinadores a Carlos Amonte y a Gustavo. Hablando de eso, hablando de comunicación, dice María desde la audiencia, una pata fundamental es la comunicación. En radios, televisión, informativos, el fútbol tiene horas, y pone horas de aire. Sin embargo, de agropecuaria, nada, casi nada. Los medios tienen mucha responsabilidad en este bache. Y hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso. Los temas agropecuarios suelen aparecer en los medios de comunicación en espacios de nicho, ¿no? En espacios de nicho, especializados. Sí, de madrugada, por ejemplo, con suerte de tardecita en la noche, y muy dirigidos al propio público del agro, con suerte, diría, porque tampoco tengo claro que sea todo ese público quien consume esos productos. Exacto. ¿No? Salvo alguna excepción de algún medio especializado en comunicación rural y para productores, pero que es uno solo. Y ojo que también hay algunas diferencias en el interior. En el interior sí hay radios que tienen un contenido un poquito más amplio y en horarios diferentes. Y también es cierto que hay en la televisión han habido, pero normalmente, yo creo que sobre todo eso es, Emiliano, lo que tú mencionabas, son como espacios de nicho. Sí, bueno, es como la página, en mi casa se recibía cuando yo era gurí, El Día y El País, ¿no? Bueno, ibas a Necrológica para ver quién se había muerto. Sí. Bueno, y para rurales es eso, y dedicado al sector agropecuario, con palabras que el resto de las ciudadanías no tienen que entender, y no está mal. Lo que sí es, eso no es comunicación. Es decir, ahí no estoy hablando para que me entienda doña María y don José, como decía aquel periodista. Estoy hablando, y está bien, para los propios, sobre los temas de interés de los propios. El desafío es cómo hago para hablar y para contar esto a quien a priori le parezca que esto no es algo interesante. También tienen un desafío en esa materia los voceros, por ejemplo, de gremiales agropecuarias, ¿no? Sí. Ellos
tengo la impresión, ayudan poco a la conciencia agropecuaria, tienden a hablar más para su propia barra y o para el gobierno al que le están haciendo algún planteo, y no para integrar, ¿no? Eso es un descuido que se ve permanentemente, ¿no? Sí, y que también se está trabajando y también el propio sector es consciente de eso y hay un esfuerzo importante en, bueno, de qué manera, porque lo que decía el ministro, esa autocrítica que el ministro hacía en sus respectivos sombreros, productor, gremialista y ahora como ministro, es un reconocimiento a no haberlo sabido hacer. Pero ahí yo te devuelvo, te invierto. También es quien le va a preguntar qué es lo que le pregunta. Sí, totalmente, ¿no? De acuerdo. Por eso yo admitía con este mensaje que llegaba de un oyente que los medios de comunicación tenemos mucho que ver en esta materia. Sí, pero yo insisto que ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué quiero contar? Y partir de la base que no tenemos... que es otro concepto que quiero pasar. Nosotros no tenemos una única ruralidad, no tenemos o sea, la diversidad que tenemos en el agro es enorme y para poderla entender, de alguna manera hay que vivirlo, hay que poder aproximarse. Y yo te decía hoy que no me hagas olvidar el tema de la comunicación, que también es algo que estamos hablando. ¿Cómo puede alguien comunicar el campo cuando no tiene? Los comunicadores no tienen formación en comunicación agropecuaria, y si no es porque de familia vine, lo cual también es un sesgo, porque no te da, venir del campo, ser productor, no te da ninguna credencial para que tú digas yo sé de campo, también digámoslo, porque si no, ¿para qué estudiaríamos? ¿No? Alcanzaría, bueno. Pero la realidad es que no hay una formación de comunicación en clave de estas cosas para el sector rural, y es una limitante que los propios comunicadores tienen desde el punto de vista metodológico. ¿Cómo hago para trabajar desde la comunicación estos aspectos que son diferentes al tipo de comunicación con la cual me preparé? Gustavo Gariboto, ingeniero agrónomo, uno de los responsables del espacio Conexión Interior acá en Perspectiva, coordinador nacional del proyecto Conciencia Agropecuaria. Gracias por visitarnos esta mañana desde este otro lugar. El tema tiene con esta nota un avance más, un paso más, pero tenemos que seguir tratándolo, así que lo retomamos. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Emiliano, por hablar de esto, que como habrás visto es algo que normalmente no... Yo soy de bajo perfil, y soy de bajo perfil yo, pero además Conciencia Agropecuaria es de bajo perfil. Esto no es algo que haga alguien por título nobiliario que tenga como ese largo título que tengo ahora, sino que esto es una construcción colectiva de públicos y privados trabajando en conjunto detrás de esta idea.